¿Qué tal? Muy buenas a todo el mundo. Vamos con la siguiente lección. Vamos a ir con los mecanismos de defensa psicológicos, los diferentes mecanismos de defensa. Y bueno, cómo funciona el sistema psíquico de protección. Empezamos hace ya algunas semanas con esta formación online continua a la que te puedes unir en cualquier momento. Tienes todos los vídeos disponibles. Empezamos hace ya algunas semanas esta formación sobre transgeneracional y crecimiento personal que dura casi un año. Estamos en la primera parte, estamos hablando de transgeneracional y casi todo lo que estamos viendo está basado de esta primera parte, en este libro. ¿Qué ocurre? Bueno, que la lección de hoy no está basada en este libro, ni la vais a encontrar en ninguno de mis libros. Sistema psíquico de protección y mecanismos de defensa. Ok. Empezamos ya hace algunas semanas con la presentación del curso, a la que asististeis muchas personas, y algunas decidisteis formaros. En la primera lección vimos un poquito lo que es la definición y la historia del análisis transgeneracional. Definición e historia. Vimos que el transgeneracional no nace de la noche a la mañana, que sigue una serie de procesos históricos. Y bueno, es una lección que no vais a encontrar en ningún manual ni en ningún curso, porque no se suele explicar, pero a mí me parece muy interesante para que sepáis qué es el transgeneracional, cómo utilizarlo, cómo aplicarlo, por qué es tan útil. La siguiente lección estuvimos viendo la diferencia entre tres conceptos muy importantes que se suelen confundir, en mi opinión, con demasiada frecuencia. Hablo de los conceptos de árbol genealógico, genograma y transgeneracional. Son tres conceptos importantísimos y hay unas diferencias importantes también. Yo, cuando uno suele hablar de análisis transgeneracional, que es lo que estamos estudiando aquí todos nosotros, pues mucha gente dice eso, que es lo del árbol genealógico. Es lógico que la gente piense que es lo del árbol genealógico, pero en esta lección vemos cómo no tiene nada que ver el árbol genealógico con el transgeneracional, o tiene muy poco que ver. Lo que pasa es que en el aspecto visual tiene similitudes y lo visual lo asimilamos muy bien, la mayoría de las personas. Luego continuamos con un término derivado directamente de la psicología, que para mí es importantísimo, y es el engrama. Engrama es diferente a eneagrama. La teoría del eneagrama o los eneatipos es algo diferente, no tiene nada que ver con el transgeneracional. Yo lo que enseño aquí es el engrama. Y un engrama, bueno, es un término psicológico, pero también psiquiátrico, neurológico. Es un término que nos está definiendo cómo a nivel neuronal hay una serie de caminitos o hay una serie de conexiones en nuestras neuronas, estables, muy estables, y también heredables, que se transmiten generación tras generación, que disparan o de alguna forma hacen que reaccionemos automáticamente ante determinados estímulos. Y se suele decir que esto está engramado. Un ejemplo muy sencillo, que suelo poner con mucha frecuencia. Nuestro bisabuelo fue atacado por un perro y estuvo en peligro de muerte. Puede generar un engrama asociado a los perros de peligro, de cuidado con los perros, pero muy, muy intenso, de pánico. Esto puede ser transmitido generación tras generación, incluso olvidado el suceso en la familia, que nadie recuerde que el bisabuelo fue atacado por un perro, y nacer un niño con auténtico temor, un pánico horrendo, horrible hacia estos animales, hacia los perros. Investigando, podemos ver que este niño viene o tiene, se suele decir popularmente, tiene un engrama de miedo a los perros, o un programa, pero viene engramado neurológicamente. Y, bueno, conociendo esto, podemos saber cómo desactivar ese programa para que este niño no tenga ese pánico a los perros. Igual con otros tipos de miedos, miedo a volar, miedo a las alturas, miedo a la oscuridad, miedo a los ruidos fuertes, miedo al agua.
Por ejemplo, hablando de miedos, luego hay engramas de todo tipo, no solo asociados a los miedos, sino a la elección de pareja, a la relación con el dinero, alergias, intolerancias, otras sintomatologías. Esto es muy importante conocerlo también. Luego vimos la siguiente lección, que es la de epigenética. Bueno, vimos 2 lecciones de epigenética, porque en la primera vemos cómo la epigenética se aplica a los animales y en la segunda cómo nos llevamos estos experimentos a las personas. ¿Qué es la epigenética? ¿Qué tiene que ver la epigenética con el transgeneracional? Bueno, es la ciencia que está demostrando que estos engramas, porque me parece muy importante tener una base científica del transgeneracional. De hecho, la base del transgeneracional es muy científica toda. Pero esto es importante conocerlo. Nos está diciendo la epigenética que estos engramas o estos programas, esta forma de reaccionar ante el entorno y ante determinadas circunstancias, se transmiten generación tras generación. ¿Ok? Básicamente, a través del engrama y de la epigenética, podemos llegar a conocer sólidamente que hay una transmisión de los traumas a nivel transgeneracional. Aquello que, bueno, en la primera lección lo vimos, que se decía en algunos textos antiguos, como la Biblia, ¿no? Que decían, heredarás tus pecados hasta la 3ª y 4ª generación. Pues de esto hablan realmente. Se heredan los miedos, los disgustos, los resentimientos, las tristezas, las culpas, las vergüenzas. Podemos nacer o tener una vergüenza atroz al sexo o una pereza enorme a practicar deporte o cualquier actividad física, y perfectamente, si indagamos un poquito, sabemos cómo indagar en esa parte subconsciente, pues es fácil que nos encontremos con un engrama heredado. Estos son ejemplos, pero hay miles de millones de ejemplos. Luego continuamos viendo cómo se transmiten los programas. Voy a hacer un resumen muy rápido, pero siempre suelo decir lo mismo y es cierto. Cuando estudias transgeneracional o cualquier otro tipo de disciplina de este tipo, te hablan de programas. Todo el mundo habla de programas, a cualquier escuela que vayas, pero nadie te dice qué es un programa. Yo lo cuento en esta formación, lo vamos a ver detenidamente más adelante, cómo funciona un programa, qué es un programa, cuáles son todas sus variables, de qué se compone. Bueno, eso ya está en este libro, que para ello lo escribí, para explicar todo esto del programa, de los programas, entre otras cosas. El libro se llama ¿Por qué son felices las personas felices? Y en este tema, hace 3 temas, expliqué o vimos cómo se transmiten esos programas, porque es verdad que hay una transmisión física y una transmisión genética, pero ¿qué hace que se activen o no se activen o se manifiesten de un modo u otro? Eso lo vimos en ese tema. Luego pasamos a ver el cerebro triuno, cómo el cerebro está conformado en 3 capas y cómo esas capas requieren de estar en coherencia. Hay una capa más visceral o más primitiva, una más emocional y otra más racional. Requieren de estar en coherencia para sentirnos sanos, para poder relacionarnos bien con el entorno. Y lo último que vimos fue el inconsciente biológico. Como os decía, lo último que vimos fue el inconsciente biológico y las características del inconsciente. ¿Qué es el inconsciente biológico? ¿Cuál es la importancia del inconsciente biológico? ¿Por qué biológico? ¿Por qué no es un inconsciente psicológico? Que no lo es un inconsciente biológico, que es mediante el cual se trabaja en transgeneracional y en muchas disciplinas también, psicosomática, diferentes disciplinas bio, se trabaja con ese inconsciente biológico, que no es el inconsciente psicológico, y aquí viene la gran discrepancia entre psicología y transgeneracional, o psicología y bioneuroemoción, bioevolución, etcétera. Se trabaja con las emociones biológicas. Y en el tema anterior ya vimos, en el cerebro triuno, que las emociones psicológicas están sostenidas por las biológicas. Si sabemos diluir, sabemos trabajar las biológicas, las psicológicas se agotan, desaparecen. Bueno,